¿Sos de los entrenadores que si perdés vas perdiendo confianza? El día después seguramente o los minutos después de una derrota es muy difícil. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de charlar y ver cómo es el post derrota hasta el primer entrenamiento. eh, y si te interesa este tema seguramente te vas a sentir reflejado en muchas de las cosas que vamos a ir compartiendo porque todos hemos pasado por ese momento. El primer punto es cómo reaccionamos después de la derrota. Los minutos apenas se termina el partido. Somos personas que nos enojamos, somos personas reflexivas. ¿Cuál es nuestro punto de vista? Sea cual sea, yo creo que también tenemos que rápidamente digerir nuestras emociones y empezar un proceso de análisis. Más allá que obviamente que cada uno tiene su temperamento, su manera de ver las cosas. Ni uno es mejor que el otro, ni estar calmo, ni ponerse nervioso, ni simplemente sí tenemos que saber eh, reciclarnos rápidamente, estar tranquilos y a partir de ahí rápidamente empezar a analizar. Y una cosa que es muy importante es entender que, porque esto es una cosa que charlando o sabiendo de muchos entrenadores, que después de una derrota van perdiendo su moral. Y las derrotas no te definen, no te dicen si sos un buen entrenador o un mal entrenador. Hay muchos, bueno, esto lo cuentan tantos jugadores también, ¿no? En este caso nos podemos comparar también a los jugadores que es, muchos han ganado cosas, pero han perdido más finales de las que han ganado. Obviamente que el exitismo recuerda las victorias y no las derrotas, pero muchos deportistas eh, pierden más de lo que ganan. Y los entrenadores también nos puede pasar. Puede ser que también tengamos una suerte de que en nuestra carrera nos hayan tocado equipos potentes y bueno, tenemos una dinámica muy positiva, pero hasta ellos mismos muchas veces pierden más de lo que ganan. Es muy poca gente lo que es al contrario. Por lo cual, esto tampoco te define si sos un buen o mal entrenador. Capaz que hay que analizar otras cosas. Entonces, para mí es importante compartirte y decirte que aunque tengas una mala racha, aunque sí puede haber una temporada que no es positiva, que no pierdas la confianza en vos mismo, porque obviamente nosotros somos líderes. Somos líderes y somos los que tenemos que guiar. Y creo que también los jugadores en una situación de dificultad se apoyan en su entrenador, el que tiene más experiencia, el que tiene más conocimiento. Y si el entrenador es el que está más desesperado, seguramente eso no le lleva tranquilidad ni confianza al equipo de que podemos encontrar soluciones para revertir. Porque eso es una cosa muy importante y entenderlo. Que tenemos que saber cómo revertir el problema que tenemos. Y eso se hace a través de el análisis, ¿no? Y eso es una cosa muy importante. ¿Qué tipo de análisis haces? Eh, un análisis del partido, también un análisis de vos mismo. Yo creo que es muy importante. ¿Y cómo enfocar ese análisis? Buscar responsables nos saca la responsabilidad a nosotros mismos, ¿no? No, por culpa de, creo que si es un deporte de equipo, lo que haces, obviamente que siempre las culpas son compartidas y todos podríamos haber hecho un poco más. Siempre podemos haber hecho un poco más. Entonces el análisis tiene que ser reflexivo y un análisis para buscar algo que podemos mejorar y hacerlo de una mejor manera o de una manera diferente para poder avanzar. Seguramente el buscar culpables, o yo soy culpable, o el equipo es culpable, o lo que no podemos controlar, los árbitros son culpables, o nos pasó esto. Bueno, hay cosas que nosotros no podemos controlar, como decíamos, muchísimos factores externos. Entonces, terminar un partido o en la primera charla con los jugadores, bueno, la culpa de los árbitros, bueno, puede ser que ciertas personas, como pueden ser en este caso los árbitros, también son seres humanos, se pueden equivocar como nos equivocamos nosotros y pueden haber tenido un correcto desempeño, pero si nuestro foco es en encontrar que el árbitro es el culpable, ¿cómo vamos a mejorar? Si siempre cada 3 partidos o 10 partidos que perdemos, 8 es culpable el árbitro, entonces no ponemos foco en lo importante que somos nosotros. Entonces ese análisis es ver todo lo que nosotros podemos controlar y mejorar. Y lo que no podemos controlar, bueno, lo tenemos que también dejar andar. Si no, vamos buscando culpables también para sacarnos un poquito de responsabilidad. Entonces primero lo que tenemos que hacer, bueno, un análisis del partido, de lo que sucedió y también de nosotros cómo podríamos haberlo hecho mejor.
Porque creo que a todos los entrenadores nos pasa que muchas veces terminamos partido, si anduvo o no anduvo bien, siempre una cosa muy importante es reflexionar sobre esta situación. ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué variantes podría haber aplicado? ¿Qué cambios podría haber hecho de mejor manera? ¿Qué estrategia podría haber utilizado en esta situación? Y eso también es aprendizaje. Es aprendizaje para poder seguir mejorando. Y eso, por haber hecho o no haber hecho algo, no somos mejores, no somos peores. A veces, por eso muchas veces está la importancia del staff, ¿no? Que es tan importante. Muchas veces el entrenador, con la dinámica del partido, la intensidad, los nervios, las situaciones que van apareciendo, puede olvidarse, no puede recordar, puede no verlo. Entonces también ahí está una parte también del staff, que si tenemos personas que nos colaboran siempre es algo muy positivo. La charla también post partido para intercambiar opiniones, pensar a ver qué podemos hacer mejor, y también sacar las cosas positivas que hemos hecho. Porque acá no es que si pierde un partido hice todo mal. Seguramente hay cosas para mejorar y también el rival juega. Y eso no tenemos que olvidar. Muchas veces siempre es culpa de nosotros. No, el rival también juega. Entonces, bueno, hay también que evaluar el nivel de los rivales y qué derrotas son digamos, las más dolorosas. Y hay derrotas que, bueno, eran un poco más que se podían esperar. Pero esto no quita que siempre podamos encontrar algo positivo, ¿no? Entonces, a partir de que hemos analizado y visto, es cómo arrancamos la semana. Es fundamental cómo es el tema de, primero, no castigarnos a nosotros mismos. Como dijimos anteriormente, eso no sirve para nada, no aporta nada, no tiene sentido. Sí reflexionar, como hemos dicho anteriormente, de las cosas que yo puedo hacer mejor y cómo me voy a comunicar con el grupo post derrota. Eso es fundamental, de una manera reflexiva, analizando, buscando que todos podamos hacer un poco mejor. Si hubo algo puntual, bueno, también están las charlas privadas con los jugadores, que seguramente si vemos que alguna persona en particular individualmente no estuvo como nosotros esperábamos, tener una charla individual también es positivo, porque muchas veces pasan cosas que nosotros no sabemos. Entonces también es fundamental que si tenemos que tener una charla con una persona, no la hagamos adelante de todos, o vamos a criticar a una persona delante de todos, sino que podemos llevarla a una reunión privada, digamos, y ahí poder hablar con esta persona. Pero siempre tiene que ser de tratar de reflexionar, ver qué hicimos bien y qué podemos mejorar, y a partir de ahí trabajar para meter el foco. Pero no perder la cabeza, no buscar culpables, porque al final lo importante es tener un rumbo. Enojarnos por enojarnos y sin saber dónde tenemos que ir no tiene sentido. Y aparte, el tema que una derrota o derrotas van a demostrar qué tipo de líder sos. Entonces, esa persona que cuando llueve muy fuerte banca la situación, o al primera dificultad no sabe cuál es el camino correcto para sacar un equipo adelante. Porque hay entrenadores que son expertos en sacar equipos adelante en situaciones difíciles. ¿Cuántas veces también en el fútbol hemos visto este tipo de situaciones, no? Un equipo en situación de descenso y viene un entrenador, que siempre hay entrenadores que, si tu equipo está en descenso, llaman a este entrenador. Y entonces son tipos que en momentos difíciles tienen herramientas, estrategias, saben cómo moverse, no dejarse comer por la presión y poder llevar el proyecto adelante. Entonces, si vos querés un entrenador profesional de elite, de alto nivel, que te contraten, que te paguen más, que todos les guste, quieren ganar más dinero, bueno, tenemos que tener la capacidad también de, en situaciones difíciles, tener las herramientas a través de todo nuestra experiencia y nuestro estudio. Tenemos que tener la tranquilidad para demostrarle al grupo que sabemos dónde queremos ir, que una serie de derrotas no nos va a doblar el moral, y a partir de ahí guiar a todo el grupo, porque es nuestro trabajo guiar al grupo para poder salir de esta situación difícil. Entonces, para mí, la reflexión más importante de hoy es el tema de que las derrotas no te van a definir como entrenador. El tiempo que estamos pasando hoy va a pasar antes o después. Y si la temporada anduvo mal y no se pudo dar
vuelta a los resultados, eso tampoco va a decir que si sos un buen entrenador o mal entrenador. Son procesos y hay un montón de factores que son externos. Nosotros nos tenemos que ocupar de todo aquello que podamos controlar, porque si no nos vamos a poner nerviosos por un montón de cosas y no vamos a meter el foco que es en el trabajo, en el que la gente también esté comprometida a hacer lo que hay que hacer para dar un paso adelante y salir. Por lo cual no es un tema de solamente de entrenador cuando hay una situación difícil, es un tema de grupo donde todos tenemos que dar un paso adelante. Por lo cual, si estás pasando por un momento difícil, no bajar los brazos, reflexionar, buscar en tu staff o en personas que vos conozcas. Siempre hay gente dispuesta a ayudarse. Hay muchos entrenadores me preguntan muchas veces en situación difícil qué podría hacer, qué variantes. Bueno, esto también es compartir con otros entrenadores si no tenés staff, porque muchos no tienen staff, pero capaz que tienen otro entrenador del mismo club que le puede dar una visión diferente. Muchas veces nosotros, muchas veces trabajando solos, tenemos solamente una visión, un pensamiento, entonces muchas veces buscando en otras personas nos pueden dar otro punto de vista de las situaciones que pueden estar pasando. Entonces, hay situaciones que nos podemos ayudar por otras personas y buscar las herramientas para salir de esta mala situación. Pero seguramente perder la fuerza que tenemos como entrenador no tiene que ser una prioridad, no una prioridad, pero sí una cosa que te afecte. Es duro, es difícil, pero ahí es donde vos mostrás la diferencia con otros entrenadores. Que en la difícil tenés las herramientas para tratar de salir de esa situación. Y si ya te digo, y si no encontrás, porque has probado muchas cosas y ves que muchas cosas no funcionan, bueno, probar y también hablar con otras personas para que te den ese punto de vista. Así que si sos un entrenador que está tratando de crecer, suscríbete al canal, déjame un comentario si has pasado por estos momentos y cómo has hecho para superarlo. Y recordá que hay que mantener la moral alta porque somos los líderes de este grupo. Un abrazo, nos vemos en el próximo video y te recomiendo este video que sigue para seguir creciendo como un entrenador profesional.